En este espacio, en esa audiencia pública, poder no solo contar la historia, sino un poquito compartir la lucha histórica que hemos venido haciendo la nacionalidad guaraní del Ecuador. Primero es importante conocer a los pueblos indígenas, es importante saber la historia de cada pueblo. El pueblo guaraní apenas llevamos 60 años de contacto de civilización, hemos estado enfrentando muchísimos años defendiendo nuestro territorio, nuestra casa común. Ustedes conocen de que después de tanta lucha de los pueblos indígenas en el Ecuador, en el 2008, reconoce derecho a la naturaleza. Y ese es el primer país que se llevó históricamente, donde que construyeron, donde que escribieron, dejaron escrito que la naturaleza es un ser vivo. Y como hemos mencionado, de que eso no se puede hablar separado. Si el momento que hace, destruye, amenaza, mata a la naturaleza, es como exterminar y matar desde primera línea a los pueblos indígenas. Hay que discutir que eso es en un bloque. Si amenaza a los pueblos indígenas, y es también como amenazar a la naturaleza. Entonces, hermanos y hermanas, como ustedes conocen, este es el primer país en el mundo que en 2023 se llevó históricamente una consulta popular acá en el Ecuador, cuando los pueblos indígenas, la nacionalidad guaraní, iniciamos con la campaña por la defensa del territorio y por la defensa de vida. Hemos recorrido en diferentes ciudades del país, también hemos hecho algunas incidencias comunicacionales, también para que los hermanos también en otros espacios que han migrado se sumen a esta migra tan importante. Entonces el 20 de agosto celebramos juntos esta victoria. Y cuando el mundo dijo si es posible defender el territorio, si es posible defender los derechos de la vida. Y también hemos dicho, no solo hemos defendido el Parque Nacional Yasuní, también hemos garantizado la vida de los seres humanos que en este Parque Nacional Yasuní viven los pueblos en aislamiento Taguey y Taromenani. Y creo y siento de que a partir del 20 de agosto el Estado ecuatoriano tenía un año de cerrar el pozo petrolero. En esa sentencia deja claro, detallando de que no solo tiene que ser el cierre y desmantelamiento, han dicho que tiene que hacer cierre, desmantelamiento y reparación integral a los pueblos afectados, en este caso a la nacionalidad guaraní del Ecuador. Y después de que pasó un año, cumplió un año de 2023 a 2024, las autoridades del Estado, del gobierno de turno, no tuvo la voluntad. Desde ahí la NAU empieza a hacer acciones desde su territorio cuando realizamos la cumbre internacional por el Yasuní acá en Ciudad del Puyo, cuando igual movimos a muchos hermanos, líderes de Cuenca Amazónica, estaban aliados, socios, ONG, estudiantes, universidades, cuando construimos y sacamos un plan de acción por la defensa del territorio, por la defensa del Yasuní. La nacionalidad guaraní presentó ante la Corte y ante la autoridad competente, pero aún vimos que no hay voluntad del gobierno de turno. Desde ese entonces la nacionalidad guaraní empieza a trabajar, a llevar el proceso con la incidencia, con las vocerías a nivel internacional. Cuando estuvimos en tribunal en Nueva York, hemos mencionado y hemos dicho de que se necesita defender los derechos. Hemos dicho que los derechos no se negocian, no se venden, los derechos se ejecutan, se accionan para que ese derecho sea respetado, que se mantenga viva, porque si hoy no lo hacemos, ¿qué más pueden hacer? Entonces, bajo este proceso que la NAU ha llevado, recordemos también el Ecuador. Ese es el primer país que se llevó un caso histórico acá en el Ecuador, el caso de Taguey y Taromenani versus Ecuador, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó
una y otra vez más, cierre inmediato del bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní para garantizar la existencia y el derecho de vivir a los pueblos en aislamiento y también a los pueblos con contacto inicial guaraní. Hoy también hemos visto el incumplimiento y por falta de voluntad de las autoridades del Estado del turno. Entonces sentimos vulnerado el derecho hoy. Los pueblos indígenas no hemos cansado, no hemos quedado ahí. Claro, han pasado 60 años de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Las autoridades del Estado y el mundo han dicho que destruir, exterminar el territorio de la Amazonía, el Yasuní, era el desarrollo. Hoy han pasado 60 años. Lo único que nos han dejado es impacto ambiental, cultural, cambio de cultura, problema, alcoholismo. Y eso ha significado la muerte para los pueblos indígenas. Hoy entendemos y sabemos que nuestros hermanos de Cuenca Amazónica están atravesando la misma causa, la misma lucha. Y hemos dicho, si el caso de Yasuní es un tema emblemático a nivel global, si no hacemos acciones juntas, ¿qué futuro podemos tener para la generación que viene? Hermanos y hermanas, antes de cerrarme, quiero decirle que es importante. Yo había estado buscando un libro que llegué a encontrar, que es el Festín del Petróleo, cuando inician a escribir la historia de los guaraní, cuando el pueblo guaraní en ese entonces, los misioneros, los cuburis, los extranjeros, el mundo llamaban auca y salvaje. Aquí estamos los salvajes, aquí estamos en la resistencia. Los pueblos guaraní hemos defendido nuestro territorio a punta de la lanza y somos la única nacionalidad. El último ataque y la matanza ha sido en 2017. ¿Ustedes se acuerdan? Los pueblos aislados salieron a atacar a nuestros hermanos, a las dos parejas que estaban retornando a su casa, porque los pueblos aislados también han salido a alzar, a visibilizar que ellos siguen existiendo, necesitan vivir en su territorio. Y siento en este tribunal, es importante llamar a la reflexión, a la sociedad, a los mestizos y al mundo, de que la Amazonía no solo protege en sí, Amazonía estamos nosotros los pueblos indígenas. Antes que llamara a un Estado ecuatoriano, los pueblos indígenas ya hemos estado y seguimos existiendo. Eso es importante contar. Y yo había, para no olvidarme, escribí rápidamente en un consejo para darle ese mensaje puntual. Como había mencionado, encontré eso, escribimos que el libro del Festín del Petróleo es importante que lean. En el año 1970 se habla de los bloques adjudicados a Petro Yasuní, Petro Curaray y territorio guaraní. En la página 145 dice lo siguiente, les invito a que busquen este nombre y pueden encontrar mucha historia de lo que ha pasado. ¿Cuántos guaraníes han muerto? ¿Cómo fueron asesinados por los petroleros en este año, cuando los pueblos guaraníes aún estuvimos aislados? Desde ese entonces, como anécdota del terror, del miedo, se cuenta que en una ocasión del ejército petrolero, mira lo que ha pasado durante años en la Amazonía ecuatoriana, que casi mayor parte del mundo nadie cuenta toda esa lucha del pueblo guaraní. Entonces bombardean desde el aire. Después que cuando los 5 misioneros fueron atacados por mis ancestros, por mis guaraní, por defender, porque sentían de que estaban invadiendo, que querían conquistar, lo que intentaron hacer. Entonces ellos llamaban AUCA en ese entonces, los petroleros, los actores externos, y dejaron matando, porque necesitaban alejar a ese pueblo para que nosotros vayamos al fondo de la selva, porque ellos necesitaban avanzar. Y así nos siguen viendo hasta hoy en día. Los extractivismos, las empresas petroleras, los gobiernos nos siguen llamando indios sin derecho. Y hoy tenemos una respuesta clara, un ejercicio claro, que los pueblos indígenas nos han dicho que no tenemos derecho, que puedan ser disparados, desplazados, amenazados, contaminados en nombre del capital, del sistema, en beneficio de las empresas multinacionales, la moneda por encima de nosotros, la nacionalidad guaraní del Ecuador. Hemos dicho y decimos, basta. Somos seres humanos que tenemos el mismo derecho de vivir
tenemos el mismo derecho de estar en paz desde nuestras casas. Para finalizar, a los gobiernos de Cuenca Amazónica hago un exhorto: cumplir con nuestros derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, respeten nuestra autonomía y libre determinación y acaten la sentencia emitida por los órganos de justicia nacionales e internacionales. Adoque Omer, un solo territorio. Muchas gracias. Guapone, Gaboreque, Toma Militona, Voto Girimini y Awenimini, jueces del tribunal. Muchas gracias a la sala también y muy buenas tardes.